Los que están en curso de enfermería, si gustan pasar a la vida Vamos a platicar un ratito de este tema que nos pidieron ahora con el mes del orgullo, el Día del Orgullo, de la comunidad LGBTTIQA+. Ya se alargó mucho el asunto. Luego no le entendemos ni a las letras. Yo veía el viernes pasado en la sesión general cómo se usaba un término de manera inadecuada, por ejemplo, lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, transgénero, y no es lo mismo, obviamente. Transvesti es alguien que se viste de mujer, independientemente si eres un varón, te vistes de mujer, una mujer se viste de hombre, independientemente de su atracción física, sexual hacia el otro género. Un actor es transvesti si se viste de mujer, por ejemplo, y eso no tiene nada que ver con su orientación sexual, con su deseo sexual, con su identidad de género. Pero, por ejemplo, transexual es un cambio en los genitales. Es cuando alguien hace una cirugía o recibe tratamientos hormonales para hacer modificaciones corporales. Y no así transgénero. Alguien puede sentir, eres hombre y te sientes como mujer, o eres mujer y te sientes como hombre y no haces ninguna modificación corporal. Eso no tiene nada que ver con tu aspecto como tal, simplemente con la orientación. Y de repente no captamos cosas como esas: intersexual, queer, asexual, y pues lo que se acumula. Y vamos a ver los mitos que hay alrededor de este tema y algunas infecciones de transmisión sexual. Y obviamente lo que quisiera es tocar el tema de la enfermedad clásica que ha girado alrededor de este tema, que es el VIH. Y todo empieza aquí, el 5 de junio de 1981, en una revista médica, en el semanario del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, se publica este artículo. Tiene toda una historia este artículo. Es un artículo que se llama Neumonía por neumocistis, Los Ángeles. Hubo todo un pleito incluso para el título. El título original decía Neumonía por neumocistis en homosexuales, y entonces dijeron eso va a causar problemas, va a ser discriminatorio, bla, 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 bla. Bueno, por fin le quitaron el término, lo dejaron así, lo publicaron no en la primera página, sino en páginas centrales de la revista. O sea, fue todo un problema, pero el hecho es que este artículo en este año hablaba de 5 personas. 5 personas que eran varones, jóvenes, todos ellos eran homosexuales y que tenían neumocistis. Una neumonía por neumocistis que hasta ese tiempo solo estábamos acostumbrados a verla en personas adultas mayores
o personas con algún tipo de inmunosupresión como cáncer o cosas como esas. Y aquí lo que llamaba la atención era que todos estos eran pacientes jóvenes y previamente sanos. No tenían cáncer, no recibían quimioterapia, no tenían algún otro tema, pero les dio neumonía por neumocistis, que no solía darles a esa población. Y coincidió que eran 5 varones jóvenes, todos homosexuales, y que además cuando se publicó, 2 de ellos ya habían fallecido. Y entonces se volvió un problema, porque con el tiempo lo que supimos es que lo que tenían esas 5 personas era infección por VIH y que estaban en una etapa avanzada de esa infección por VIH, que es el SIDA, y que entonces tenían esa consecuencia. Y entonces ahí fue el primer problema. Ahí nació la primera comunicación científica de esta enfermedad y la gente científica, la gente médica, dijo, entonces hay una nueva enfermedad que causa que bajen tus defensas, que te enfermes, pero es una enfermedad que le da a los varones jóvenes, a los varones jóvenes homosexuales. Y desde ahí ha quedado el asunto. La gente hoy sigue creyendo que el VIH es una enfermedad de varones jóvenes y de varones jóvenes homosexuales. O sea, ese es un pensamiento actual entre el personal de salud y la población general. El pensamiento sigue exactamente igual y ahorita vamos a ver, eso nos ha traído grandes problemas. Pero ahí yo empecé en junio de 1981. Pero si nos vamos un poco más atrás de esta fecha donde se publicaron esos primeros casos, quisiera que nos ubicáramos aquí, en el África Central, en lo que era la República, la que hoy es República Democrática del Congo, y que en su tiempo era el Congo belga. Y en esta partecita de la República Democrática del Congo, en Kinshasa. Vamos a trasladarnos allá, porque resulta que cuando le buscamos con más detalle y nos ponemos a revisar, como que no le atino a esto. Ya mejor voy a jugar acá, porque cuando le buscamos más acá, resulta que antes de 1981, ya que identificamos que había una enfermedad nueva que era el VIH y que ocasionaba el SIDA, alguien dijo, o sea, seguro que ya había casos de SIDA antes, nada más que no nos habíamos dado cuenta. Y empezaron a buscar el SIDA antes del SIDA. Y entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que había un piloto canadiense que tuvo un accidente en Zaire en 1976, que requirió cirugía, requirió transfusiones, murió en 1980 y ya después de muerto, ya después de 1981, había muestras de él almacenadas, le hicieron pruebas y él tenía VIH. Es decir, ya había VIH antes de 1981, por lo menos antes de 1980. Es decir, ya había VIH antes. Pero luego está el cirujano danés, que se murió en 1977. Él trabajó en Zaire entre 1972 y 75 y en Kinshasa entre 1975 y 77, y también en análisis posteriores se dieron cuenta que él tenía VIH. Es decir, había VIH ya por ahí de 1977. Entonces, el VIH no empezó en 1981, ahí nos dimos cuenta, pero había VIH en 1980, había VIH en 1977. Pero todavía más, se pusieron a buscar en Kinshasa, tenían suero almacenado de estudios que hacían en mujeres embarazadas. Y vean, a mujeres que iban a control prenatal, les hicieron pruebas de VIH a su suero que estaba almacenado.
Y en 1970, en sueros recogidos en 1970, salieron positivas a VIH 0.25% de las mujeres, es decir, 2 de cada 1,000 mujeres tenían VIH en esa región en 1970. Pero además, para 1980 ya eran el 3% de las mujeres embarazadas, 3 de cada 100. Es decir, entre 1970 y 1980, primero ya sabemos que en 1970 ya había VIH entonces, pero de 1970 a 1980 creció más de 10 veces el problema y nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta que había un problema de VIH en esa región de África. Nos vinimos a dar cuenta en Los Ángeles en 1981. En Zaire hay muestras recolectadas en 1976 durante el brote de ébola y había una prevalencia de 0.8%. 8 de cada 1,000 personas tenían VIH. Luego hay una familia noruega muy interesante en esto del SIDA, antes del SIDA, porque toda la familia se murió. Se murieron en 1976. Algún momento en 1988 analizaron todas las muestras de la familia y resulta que el papá, la mamá y un hijo tenían VIH. Pero lo interesante es que el niño nació en 1967. Entonces asumimos que el niño se contagió de la mamá y entonces el niño se debió haber contagiado en 1967. Es decir, ya había VIH en 1967. O sea, nos vamos yendo para atrás y había VIH. Ya no en 1980, en 1970, en 1967. Y el padre, el marino noruego, él había estado en África a inicios de 1960 y muy probablemente ahí fue donde adquirió VIH. Y luego los primeros casos documentados son en Kinshasa. Hay los patólogos, ya ven cómo son de extraños, guardan ahí cosas, no lo decía por Paco, o sea, pero también es extraño, ¿no? Guardan cosas ahí en formol y las acumulan y así, y dijeron, oye, nosotros tenemos un ganglio de una persona que tuvo una enfermedad muy rara, que si hoy lo viéramos, sería SIDA, pero pues en ese entonces pues nadie había pensado en SIDA, ¿no? Bueno, analizaron ganglios de una persona, un ganglio que habían obtenido en 1960 de una mujer adulta, y en ese ganglio hay VIH. Es decir, había VIH en 1960. Esa muestra está denominada DRC60, que es de la República del Congo, número 60, es de las muestras más antiguas donde estamos seguros de que ya había VIH. Y todavía hay otra, una muestra de Zaire, obtenida en 1959, y es la muestra ZR59, y también tiene VIH. Es decir, absolutamente documentado. Hay casos de VIH por lo menos entre 1959 y 1960, mucho antes de que nos diéramos cuenta en 1981. O sea, había VIH, se transmitía el VIH, incrementó notablemente el VIH en África y nadie se daba cuenta. Y nos vinimos a dar cuenta en 1981 en Estados Unidos. Pero, ¿por qué decimos que empezó aquí? Primero, porque los casos más viejos de VIH están documentados aquí en Kinshasa. Ahí es el área donde están documentados. Pero además de eso, resulta que sabemos, como ahora del coronavirus, decimos los coronavirus vienen de animales, vienen de estos animales y así. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, viene del virus de inmunodeficiencia de los simios. Y entonces provino de los simios, pero no de cualquier simio. Venía de un tipo muy particular de simios, que son estos, Pantroglodites troglodites.
esa especie en particular tiene virus de inmunodeficiencia de los simios. Así que el origen del VIH tuvo que ser este simio, Pantroglodites troglodites. Pero lo interesante es que este simio, ¿dónde creen que está? Solo en África, en la región del África Central, en Kinshasa. De hecho, esta fotografía yo la tomé en un museo que está en Bélgica. Ese museo en Bélgica es un museo de la colonización de los belgas en el Congo. Y entonces tienen un museo, como los españoles, lo que sacaron de México, así, tienen un museo de todo lo que se llevaron de África y tienen armas, tienen vasijas, tienen cosas, y tienen flora y fauna. Y tienen exhibido Pantroglodites troglodites. Cuando yo lo vi, me interesó más que cualquier otra cosa. Dije, ese es el simio que contiene el virus de inmunodeficiencia de los simios. De ahí nació el VIH. Y ese se desarrolla, no está en otras partes de África, está solo en la región del África Central. Así que ahí nació el VIH. El VIH nació en el África Central en algún momento que ahora ya sabemos, porque fueron viendo análisis de cuándo nació, los virus que tenemos ahora, los virus que encontraron al principio, los virus de 1960, aquí está la muestra ZR59, pero vean cómo en esta gráfica de colores es como las variantes que vemos ahora de COVID. Conforme pasa el tiempo se van haciendo diferentes, pero al principio todas eran muy iguales. Y entonces van avanzando hacia arriba y van viendo cuándo nació realmente el VIH. Y los cálculos son que el VIH surgió por ahí de 1920. El VIH brincó de los simios a los seres humanos por ahí de 1920. ¿Cómo cruzó? ¿Quién sabe? ¿No? Se comieron a los simios, no sé qué hicieron con los simios, pero de alguna manera brincó las especies, ¿eh? Y hay teorías, evidentemente hay muchas teorías que sí implican interacción con los simios, de muchos tipos. La teoría políticamente aceptada hoy día es la teoría de los cazadores. Dicen es que iban a cazar simios, además de que se los comían, para comérselos los mataban, los desollaban, y entonces al cortarlos con herramientas trústicas se cortaban, se lastimaban, tenían contacto con sangre y pasó el virus, ¿no? Hay muchas teorías, pero esa, de alguna manera, el virus pasó de los simios a los seres humanos en 1920. Es decir, los primeros casos de VIH debieron haber ocurrido en 1920. Y estuvo alguien con VIH que contagió a alguien más de VIH y a alguien más de VIH, y ahí se la llevaron poco a poco, y en 1960, en 1970, 50 años después, ya el 0.2% de las mujeres embarazadas ya tenían VIH. O sea, fue creciendo el asunto. Y para 1980, el 3% de las mujeres embarazadas, imagínense, 3%, 3% es enorme. 3% de las mujeres embarazadas tenían VIH y nadie se había dado cuenta. Todo eso ocurría ahí y nadie se daba cuenta. Nos vinimos a dar cuenta en Estados Unidos, o sea, todo esto se cocinaba ahí y nadie se fijaba, nadie se daba cuenta. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Quién sabe? Pero algo ocurrió, porque además estaba desde 1920, 1930, 40, 50, 60, 70, y parece que se la pasó tranquilo y en algún momento detonó, y entre 1970 y 1980 creció mucho. Algo pasó. Se la pasó tranquilo por décadas y de repente creció exponencialmente. Y más o menos sabemos qué pasó. Pasó la invasión europea a África.
llegaron los belgas, colonizaron África, y entonces eso trajo migración y trajo un desequilibrio de la población. Llegaron los europeos, colonizaron, y entre otras cosas, construían ciudades y construían vías del tren. Y eso implicaba necesidad de mucha mano de obra. Y entonces llegaban mucha gente a trabajar en la construcción de las vías del tren, y había un desequilibrio enorme de la población. Había muchos hombres y había muy pocas mujeres. Y ese desequilibrio trajo un tema que nunca había existido en África, que era la prostitución. O sea, era un tema que no existía. Ante el gran número de hombres y que había poquitas mujeres, empezó a haber prostitución. Y prostitución de todos los niveles. Hay descripciones muy interesantes de la prostitución de ese tiempo, desde la prostituta de bajo nivel, que tenía actividad sexual con los trabajadores que construían las vías del tren y que podía tener 20, 40 parejas al día por una mínima cantidad de dinero, hasta trabajadoras sexuales de alto nivel que tenían actividad sexual con algún europeo de alto nivel y prácticamente se convertía como en la esposa, ¿no? Lo mismo le hacía de comer, que tenía actividad sexual con él. Entonces, imagínense a alguien que andaba con los trabajadores, que esa mujer, una de ellas, hubiera tenido VIH y tuvo contacto con 40 parejas, y luego con otras 40 parejas y con otras 40 parejas, se volvió un detonante que antes no existía. Por eso el VIH se le había pasado muy tranquilo en África y no detonaba, y le pusimos un ingrediente acelerador que fue la prostitución. Pero por si fuera poco, además llegamos los médicos. Siempre creamos problemas. Y entonces los europeos, en su ánimo conquistador y que paternalista, tenían que cuidar a su colonia. Y entonces les llevaron la modernidad, y entre ellos les llevaron las vacunas. Y ese fue un problema, que empezaron a vacunar a la gente. Y cuando vacunaban a la gente, ponían en fila un montón de personas y los empezaban a vacunar, y le aplicaban la vacuna, y con la misma jeringa, la misma aguja, al que sigue, 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 hasta que se achataba la aguja. Cuando ya no entraba, ok, ya tráete una nueva. Y ahora, imagínense, que además ahorita hacen gestos, pero también no crean que esto de las jeringas desechables eso es reciente, Aquí ya hay unos más golpeadones que sí entienden, o sea, yo de niño, y varios de ustedes lo van a recordar, yo de niño tengo clavado en la cabeza que en la colonia existía la señora de las inyecciones, la mujer más odiada por todos los niños de la colonia. O sea, yo ya me la sabía, que cuando me enfermaba de la garganta, mi mamá me llevaba al Seguro Social. Además, yo como que ya era doctor, porque yo decía, me va a dar penicilina a huevo, y eso hacía, o sea, el del IMSS, o sea, yo sabía que nos llevaban enfermos de la garganta y regresaba mi mamá con una bolsa de ampolletas de penicilina. Entonces, cuando te enfermabas de la garganta no querías decir, porque ya sabías lo que te tocaba. O sea, ya te veían tus hermanos ir así, que te van a llevar al seguro, ya valiste, madre. Vas a regresar con inyecciones. Entonces regresábamos con la bolsa de inyecciones, y el siguiente episodio era ir por la señora de las inyecciones, que andaba con una cajita de metal, si la recuerdan, si ya tienen edad varios para eso, una cajita de metal donde traía una jeringa de vidrio y varias agujas que quién sabe qué proceso les hacía, las hervía, las ponía en alcohol, no sé, pero con esas mismas agujas, con esa misma jeringa, inyectó a todos los niños y adultos de la colonia por muchos años. O sea, este entendimiento de problemas ha sido muy reciente, O sea, hacíamos barbaridad y media con esas cosas, Apenas empezamos a ver la barbaridad de cosas
que estamos haciendo o que estábamos haciendo en ese entonces. Entonces imagínense, un lugar donde ya había VIH, le metimos dos ingredientes, las intervenciones médicas que incluyeron inyecciones y el ingrediente de la prostitución. Se vino una tormenta perfecta y creció el VIH. Por eso, un VIH que había estado tranquilo por décadas, de repente para 1980 ya era enorme. Pero otra vez, los primeros casos los vemos en Estados Unidos, en Los Ángeles, hasta ahorita vamos en África. O sea, ¿cómo llegó de África a Estados Unidos? Algo debió pasar, ¿no? Y esto fue lo que pasó, que se independizó el Congo belga. Se independizaron de los belgas y entonces en algún momento agarraron a todos y los mandaron a la Bélgica, ¿no? Váyanse todos a su país, los regresaron y entonces se quedaron independientes y cuando ya estaban solos se dieron cuenta de un problema. Dijimos, ya corrimos a todos los europeos, ya somos independientes, pero el problema es que los doctores eran los europeos, los maestros eran los europeos, los ingenieros eran los europeos, los gerentes eran los europeos, o sea, nosotros éramos mano de obra barata, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Necesitamos gente capacitada y empezaron a pedir ayuda internacional para que hubiera gente profesional que fuera. Y entre ellos ayudó la Organización de las Naciones Unidas, que mandó 1.400 asistentes de diferentes países, médicos, ingenieros, enfermeras, maestros, o sea, gente con capacidad para que ayudara al desarrollo de ese país, pero además hicieron así oferta mundial, véngase a trabajar al Congo, ¿no? Y entonces resulta que de los que más fueron para allá, fueron de Haití, porque Haití, en ese entonces, como ahora, sigue siendo el país más pobre de América. Y entonces, pues había gente, como en Cuba, gente muy preparada, pero con pobre capacidad para el desarrollo local. Y entonces les ofrecieron ir para allá, y dijeron, además no tenían problemas de idioma, ni de color, ni nada, o sea, se adaptaron re bien, vámonos para África, sí, nos vamos a África, y empezaron a migrar los haitianos. Y entonces resulta que los primeros casos de VIH en América, ¿dónde creen que surgieron? En Haití. La gente que fue a trabajar allá y luego se regresó a Haití, regresó con VIH. Esa fue la manera como logramos mover el VIH de África a América. Y ya logramos tenerla en América, en Haití. Ahora ya más faltaba subirla a Estados Unidos, ¿no? Y para eso, porque allí fue donde la identificamos, en Estados Unidos, tuvo que pasar otra cosa. Dos cosas pasaron para que el VIH pasara de Haití a Estados Unidos. Una, el comercio de la sangre. Volvemos al tema de hemos hecho tantas barbaridades que no nos damos cuenta, o apenas nos damos cuenta. Cuando empezaron los bancos de sangre no son una cosa muy, muy vieja, son algo reciente. Pero cuando empezaron, eran bancos de sangre y había dinero, eran un comercio. Y entonces lo que tú hacías era, agarrabas un donador, obtenías sangre y vendías esa sangre. Y entonces para que fuera negocio necesitabas tener sangre para poder vender sangre. El problema es que luego no había suficientes donadores. Y entonces lo que hicieron fue contratar donadores. Les pagaban a donadores. Te pagaban por donar. También debe haber por aquí quien se acuerde todavía que había donación pagada en México. Amanecían los bancos de sangre y amanecía un teporochito ahí a donar a cambio de dinero, Y ese era el problema. ¿Quién creen que donaba a cambio de dinero? Alguien muy pobre. Y entonces la empresa más grande de comercio de sangre era Hemocaribbean. Hemocaribbean era un banco de sangre enorme que obtenía sangre y lo vendía en Estados Unidos.
Y entonces dijeron, pero necesitamos mucha sangre, hay que poner una sucursal de recolección de sangre en un lugar donde tengamos muchos donadores. ¿Y dónde creen que la pusieron? En Haití. Dijeron, hay que poner una sucursal en Haití, ahí también pobres, les pagamos una lana y nos dan sangre. Y entonces obtenían sangre y la mandaban a Estados Unidos. De hecho, ya tenían una plantilla de donadores. O sea, vean, Hemocaribbean mandaba 6,000 litros de plasma al mes a Estados Unidos. El centro recibía 350 donadores por día y se podría ampliar hasta 850 donadores por día. Vean la cantidad de donadores que iban en un día. El punto es que, ¿qué creen? Esto que les acabo de contar de las agujas era exactamente lo mismo. El equipo con el que donabas la sangre era el mismo. Entonces, terminaba alguien de donar, sacaban la aguja, sacaban el equipo y se lo conectaban al otro. Y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. El problema es que además eran donadores recurrentes. Entonces, imagínate que entrabas en una fila donde alguien podía tener VIH, en algún momento te infectabas de VIH porque te usaban la misma aguja con la que los otros donaban y luego volvías a entrar a la fila e infectabas a otros. No sé si me explico. O sea, en algún momento había un montón de donadores recurrentes que tenían VIH y entonces se extraía plasma y se enviaba a Estados Unidos en una cantidad enorme. O sea, deberían ver, hay en el INCAN está la doctora Patty Volkov. Y Patty Volkov tiene de los primeros artículos en el mundo, es una infectóloga que además es bien brava, pero sabe mucho, en el mundo del riesgo de la donación pagada. Y explica cómo en México hacíamos eso, cómo utilizábamos los mismos equipos para pasar sangre, para obtener sangre en la gente. Y por fin se reglamentó eso. O sea, México fue de los primeros que quitaron la donación pagada. Fue algo muy complicado. Y se logró gracias a que Patty Volkov se le ocurrió andar viendo ese tema. Pero vean, era impresionante. En Haití tenían donadores pagados que acudían una vez por semana, les daban $3 cada que donaban. Y nomás para que se den una idea, el plasma que obtenían de ellos se cotizaba entre $30 y $50. O sea que era un buen negocio. Tú pagabas $3 y lo vendías a $30, $50. Entonces era todo un negocio redondo, pero imagínense todo lo que estuvo pasando ahí. Llegaron a tener en nómina hasta 6,000 donadores pagados, 6,000 donadores recurrentes que iban a donar y a donar y a donar, porque además lo que más donaban era plasma. Los que entienden más de eso, no es lo mismo donar sangre total a donar plasma, porque se te repone en agüita y más pronto puedes volver a donar. Entonces, eran donadores recurrentes, estaban donando a cada rato, a cada rato. Era todo un problema, todo un problema. O sea, ya tuvimos suficiente de cómo mandar VIH de Haití a Estados Unidos. Por si algo nos faltara, le pusimos otro ingrediente. Que Haití estuvo en medio de todo este tema que en los años 70 empezó la revolución sexual, la lucha por la diversidad sexual, todos estos temas que vemos ahora apenas empezaban y resulta que Haití era un lugar de turismo sexual. Como hoy se menciona Cuba, por ejemplo, la gente dice Cuba es un lugar de turismo sexual, o sea, van y hay turismo sexual, o sea, la gente va a comercio sexual, o sea, es parte del viaje. Y entonces había organizaciones de viajes así, o sea, decían, hacemos viajes, tour de San Francisco a Haití, e incluía estancia en hotel, incluía hombres fortachones, era turismo sexual gay. Y entonces era todo un fenómeno. Y entonces, imagínense, le agregamos otra vez
ir a meterse allá y regresar de un lugar donde ya se estaba transmitiendo VIH. Logramos llevar el VIH a Estados Unidos. De hecho, en San Francisco, donde empieza todo este movimiento, pues empezó a haber gran migración de homosexuales. 5,000 homosexuales por año llegaban a San Francisco y sigue siendo un ícono toda esa área de San Francisco. El barrio Castro es todo un ícono. Tú vas caminando ahí para el barrio Castro y te recibe una bandera de arcoíris. Los pasos peatonales no son como aquí en León, que pintaron uno de arcoíris y lo borraron al día siguiente. No, ahí están siempre pintados de arcoíris. Pero había otra cosa muy interesante, que eran los baños sauna. Estos baños sauna todavía existen. Esta foto la tomé hace algunos años ahí en el barrio Castro de San Francisco. Y esos baños sauna son baños sauna, donde se supone que la gente ingresa, pues se desnuda, entra al vapor, y entonces está alguien más ahí, dice, pues ya estamos aquí, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y pasa lo que tiene que pasar. ¿Con quién sabe quién? O sea, que recoge el jabón, ¿no? Y es en polvo, ¿no? Entonces, y eso era un ícono ahí. O sea, y sigue existiendo. Entonces, fue todo parte de un fenómeno. En ese mundo donde existe comercio de sangre, turismo sexual, liberación sexual, metimos un ingrediente que venía desde hace muchos años en África y creció. Y vemos lo que vimos ahora. Ver nacer VIH en Estados Unidos. No nos dimos cuenta en Haití, no nos dimos cuenta en África, nos dimos cuenta en Estados Unidos entre la comunidad gay. ¿Y qué decidió la gente? Que era un problema de personas gay, ¿no? Si lo hubiéramos descubierto en África, nos habríamos dado cuenta que era un problema de hombres y de mujeres. Si nos hubiéramos dado cuenta en Haití, que era un problema de hombres y de mujeres, que era un problema de donadores de sangre, por ejemplo, que era un problema de receptores de sangre. No, el problema es que la primera vez que nos dimos cuenta del problema fue en homosexuales. Y de ahí no hay manera de sacudirse la etiqueta. La verdad es que no ayudamos también. Esta gráfica viene en un libro de la historia del SIDA, que me gusta mucho, y habla del paciente cero. Alguien se puso a investigar la posibilidad de que el VIH fuera una enfermedad de transmisión sexual, porque es como el COVID. Al principio no sabíamos ni cómo se transmitía. Y entonces a alguien se le ocurrió que a lo mejor era una enfermedad de transmisión sexual y empezaron a ver la actividad sexual de las personas. Y dijeron, a ver, vamos a ver un paciente de Los Ángeles 1. Este paciente le preguntaron por su actividad sexual y dice, sí, yo tengo LA1, tiene actividad sexual con esta pareja, que es LA2. Nada más que LA2 tiene actividad sexual con LA3 y con LA4. Y LA3 tiene actividad con LA2 y con alguien de Florida. O sea, ya se volvió más así, ya amplió sus horizontes. Pero aquí entra el paciente cero. Resulta que LA3 tenía actividad sexual con LA2, con Florida 1 y con el 0. Y de Los Ángeles 9 con el 0. Y el de Nueva York 3 con el 0. Y el de Nueva York 4 con el 0. Y el de Nueva York 15 con el 0. O sea, y todo el mundo, ¿y ese quién es? O sea, ¿no? Que además, si vemos el escenario, al final tiene actividad sexual con y como con todos estos, ¿no? O sea, una cosa te lleva a la otra. Él era Getan Dugas. Y Getan Dugas era un sobrecargo canadiense
que dice la historia que estaba muy guapo, yo lo he googleado y ni tanto, que estaba muy guapo y como era de la región francesa de Canadá, tenía acento francés y era muy atractivo. Y entonces llegaba al barrio Castro en San Francisco, llegaba a los saunas y todos querían con él. Y entonces tenía actividad sexual con quien fuera, pero además como era sobrecargo andaba viajando. Luego lo lograron encontrarlo, entrevistaron y le preguntaban por el número de parejas sexuales que tenía y refirió que había tenido como 350 parejas sexuales por año. Por año. O sea, como una diaria. O sea, por los últimos 10 años. Ese era su... Y además tenía registro, tenía una listita. Así como ya. Sí, también, ¿no? O sea, es impresionante el paciente cero. De hecho, fue la leyenda como que él causó el VIH en Estados Unidos. O sea, seguro que no, pero de que aportó, ¿no? O sea, evidentemente puso su granito de arena. O una tolvita, digamos, ¿no? O sea, sí le entró al asunto. Pero él fue de los primeros casos de VIH que se identificaron, no en este artículo, que es de 5 de junio de 1981, sino que él tuvo sarcoma de Kaposi, un cáncer que les pasaba a las personas con SIDA. Él tenía sarcoma de Kaposi y muy poco después, como 2 semanas después del primer artículo de neumonía por neumocistis, apareció esta información de que había un tipo raro de cáncer, que era sarcoma de Kaposi, y que les daba a los homosexuales. Y entonces volvimos a reafirmar el asunto de hay una nueva enfermedad y a quién creen que le da, a los homosexuales. O sea, lo podíamos haber, vean cuántos años llevamos de VIH, lo podíamos haber encontrado en donadores de sangre, en receptores de sangre, en mujeres embarazadas, en quien fuera, pero lo vinimos a encontrar en homosexuales y le pusimos la etiqueta. Tan se le puso la etiqueta que antes de que se llamara SIDA el SIDA, el primer término médico para la enfermedad era GRID, que es Gay Related Immunodeficiency, inmunodeficiencia relacionada a los gays. O sea, ese fue el término médico de la enfermedad. Al grado, bueno, el sarcoma de Kaposi era gay cáncer. O sea, le dio el gay cáncer. O sea, no hay manera de ayudar, ¿no? De hecho, un año después, en 1982, se publica por primera vez, casos de VIH en mujeres. No porque no se hubieran identificado antes, se empezó a identificar mujeres con VIH, pero se publicaron hasta un año después porque los editores de las revistas no aceptaban publicar eso. Decían, ¿cómo vamos a publicar casos de GRID, de inmunodeficiencia de los gays, en mujeres? O sea, si es una enfermedad de gays. Y los primeros casos en niños, los primeros casos de niños con VIH se identificaron también en 1981 y tardaron más de un año en publicarse porque los editores cuestionaban lo mismo. ¿Cómo van a tener una enfermedad de gays si son niños? O sea, desde ahí ya nos estorbaba el asunto, pero el tema es de gays. O sea, llevábamos años en el mundo con la enfermedad y agarramos la idea de meter esa etiqueta. Por si algo nos faltaba, en 1985 se murió Rock Hudson. Ya aquí no tenemos edad, pero alguien sí se acordará. Era como el galán de las películas de Hollywood, ¿no? Y entonces era el galanazo por el que todos morían, todas enloquecían porque salía en la pantalla. Y resulta que en 1985 se muere el famosísimo actor de Hollywood. ¿Y qué creen que tenía? SIDA. Y entonces fue así como, ya ven, hay una nueva enfermedad que le da ¿a quién? A los gays, ¿no? O sea,
todo fue ocurriendo de una manera que acabamos en lo mismo. Y bueno, Freddie Mercury, ¿no? O sea, no sé cómo no se lleva el SIDA Maluma o algo así, o sea, no, se llevó a Freddie Mercury, o sea, ahí sí debería haber niveles, o sea, ¿no? Se llevó a Freddie Mercury. En 1991, en el pico de su carrera, se lleva a Freddie Mercury. Y entonces todo el mundo sale a la luz, porque además él tardó 2 años en decir que tenía VIH. Al día siguiente de que dijo que tenía VIH se murió. Y él no quería decir que tenía VIH porque tenía una implicación de su orientación sexual. O sea, era todo un tema. Era todo un tema. Decir tenías VIH, pues entonces eres gay, ¿verdad? Tienes Kaposi, te dio el cáncer de los gays. O sea, era todo un problema. No, es. Este es Ryan White. Ryan White es un adolescente en Estados Unidos que tenía hemofilia. Y como tenía hemofilia, y antes no había estos factores que te ponen ahora, ya no, requerías concentrados que se hacían de la mezcla de muchas sangres para obtener el factor que requerías para coagular. Y entonces recibía transfusiones, pero transfusiones que provenían de muchos donadores, Y entonces él le dio VIH. Y él tenía VIH, y entonces en la escuela donde estudiaba se dieron cuenta que tenía VIH, y todos los padres de familia de la escuela se amotinaron para pedir que corrieran de la escuela a Ryan White, porque sus hijos no podían estudiar con alguien que tuviera la enfermedad de los gays. Su único pecado fue que tenía hemofilia, ¿no? De hecho, en ese tiempo, la descripción del VIH era que era una enfermedad de las 4H. Le daba a los de las 4H. A los homosexuales, a los heroinómanos, a los que usaban heroína, a los hemofílicos y a los haitianos. O sea, imagínense el nivel que nos manejamos, O sea, es de los haitianos, o sea, pero no hemos cambiado, o sea, seguimos pensando en algún momento que el COVID era de los chinos, o sea, y es que comí comida china, no me dará COVID, o sea, la gente tiene una capacidad de idear impresionante. Esto nos ha venido estorbando por años y decidimos clasificarlo como nosotros quisimos. Cuando si revisamos el origen es como cualquier otra enfermedad, como cualquier otra enfermedad, y tuvo muchas etapas. Tuvo la mala suerte que los primeros casos se identificaron en hombres que tenían sexo con otros hombres. Hoy día, en el mundo, hay 37.7 millones de personas con VIH. Y más de la mitad, el 53% de esas personas que viven con VIH son niñas y mujeres. Niñas y mujeres. La población más afectada por el VIH en el mundo son niñas y mujeres. ¿Y saben quién ve el VIH en el mundo como un problema de mujeres? Nadie. Todo mundo sigue pensando que el VIH es un problema de la comunidad gay. Y no logramos que una mujer embarazada vaya y se haga una prueba de VIH, porque ¿por qué me voy a hacer yo una prueba de VIH? Que se la hagan los gays. ¿Por qué el médico no le ofrece una prueba de VIH a una mujer embarazada? Porque ya no es gay. Que se la hagan los gays. O sea, vean todo lo que vinimos a lastimar, un problema de salud que se nos salió de las manos por el momento en el que se identificó. En todo ese trayecto se podía haber identificado en otras poblaciones y hubiera sido diferente. Y ya para cerrar, ¿habremos aprendido? Yo creo que no. Viruela del mono. Apareció la viruela del mono. La viruela del mono es como la viruela. O sea, la viruela la transmites
por secreciones respiratorias. De hecho, secreciones respiratorias estrechas, o sea, hablas de cerca, le estornudas a la gente en la cara, o por la secreción que sale de las lesiones. Es decir, para fines prácticos te untas con alguien, ¿no? O sea, necesitas contacto estrecho, muy estrecho. Resulta que hubo una fiesta de orgullo gay en las Islas Canarias y ahí hubo alguien con viruela del mono y salieron varios casos de viruela del mono y eran gays. Y entonces lo primero es una enfermedad de gays. No, es una enfermedad de gente amontonada. O sea, si ahí hubiera habido COVID, también les da COVID. O sea, y no es una enfermedad de gays el COVID, es una enfermedad de gente amontonada. O sea, si se amontonan y se embarran unos con otros y no traes cubrebocas y haces barbaridades, te da lo que sea. Pero volvemos a hacer lo mismo. Y ahorita ya hubo 2 casos de viruela del mono en México, uno que se les escapó en Puerto Vallarta, el de Ciudad de México. Y el primer problema es que lo que más les preocupa es que digan que tiene viruela del mono, porque van a decir, ah, eres gay, ¿no? O sea, porque ya tiene una implicación de sexualidad. O sea, es una enfermedad como cualquier otra. Si alguien ahí tiene varicela, le va a dar varicela un montón, ¿no? Es una enfermedad de gente amontonada. No sé si vieron, hubo una noticia hace poco que inauguraron un puente en Cuernavaca, iban caminando las autoridades y se cayó el puente, ¿no? Y alguien me puso en el Twitter, dice, esto me recuerda que el doctor Mosqueda dice que no es bueno amontonarse ni para el COVID, ni para la viruela del mono, ni para subirse a un puente, ¿no? En efecto, no hay que amontonarnos, o sea, pero la gente no dice, no hay que amontonarnos, hay que usar cubrebocas, no hay que ser gay. O sea, su limitación en el concepto es todo un problema. Y esta parte de prejuicio, esta parte de discriminación, de señalización, estorba las enfermedades. Lo que más ha estorbado al avance del VIH por tantos años, a la contención del VIH, es el que lo asociemos a una población gay, cuando la mayor población afectada son mujeres y niñas. En México, el 20% de las personas que tienen VIH son mujeres y la mayor parte de ellos adquirieron el VIH de su pareja estable, de un varón. Pero ella cree que como ella es mujer, no le va a dar VIH. Y además puede que solo tenga una pareja sexual, que sea su esposo, ¿eh? O sea, no necesita más, nada más él. Pero él, pues, una u otra, u otro también, el compadre se le pone a modo también, ¿no? O sea, ¿no? Es un problema. Y el problema termina en las mujeres, pero las mujeres no se perciben en riesgo. La población no percibe ese riesgo. La población sigue centrada a que es un problema de gays. Y la gente sigue pensando que la viruela de mono es un problema de gays, que se apuren ellos. O sea, ¿se dan cuenta? No aprendemos nada. No aprendemos nada. No aprendemos a dejar de etiquetar y entonces cuidarnos de forma adecuada. Yo creo que no aprendimos. El VIH nació como muchas otras enfermedades infecciosas, como nació COVID, como nació sarampión, como nació tuberculosis. Son enfermedades de los animales que pasaron a los seres humanos. Así nacieron todas esas enfermedades, la brucelosis. O sea, todas esas enfermedades nacieron igual, nada más que aquí se mezcló un aspecto social y de diversidad sexual que le ha dado un concepto, una magnitud diferente. Si los primeros casos de brucelosis los hubieran encontrado en homosexuales, ¿qué? Habríamos dicho, la brucelosis es una enfermedad de homosexuales. No, es una enfermedad de quienes toman leche sin pasteurizar. O sea, ese es el concepto, ¿no? ¿Quién puede tener VIH? Quien tiene actividad sexual no protegida, ¿no? Así de simple, así de simple. Hombres, mujeres,
adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, o sea, quien sea, ¿no? Las personas no discriminan, las personas discriminan, pero las infecciones de transmisión sexual no, ¿eh? Las infecciones le dan a quien sea. No se andan fijando, soy viruela del mono, me gustó porque es gay. No, eso no les importa nada. A los virus, a los bichos no les importa nada. No discriminan como discriminan las personas, así que algo deberíamos aprender de los bichos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Mosqueda por esta ponencia, pero sobre todo, muchas gracias